hablando acerca de la regla de tres simple. Entonces dice que la regla de tres simple es una operación que nos ayuda a resolver problemas sobre proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Entonces ya el día de ayer explicamos qué era la proporcionalidad directa y qué era la proporcionalidad inversa. En resumen, la proporcionalidad directa es cuando las dos variables aumentan o las dos variables disminuyen. Y en la proporcionalidad inversa es cuando las variables hacen lo contrario. Una aumenta y la otra disminuye. Vamos a estar utilizando la regla de signos, de escribir signos, para poder identificar si los problemas van a ser en proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Entonces tenemos ahí el siguiente problema. Estos son problemas sobre regla de tres simple. Les dice, al llegar al hotel, nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir al parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? Entonces, para resolver problemas que hablan sobre proporcionalidad, nosotros debemos de seguir los siguientes pasos. Primero, identificar de qué variables me está hablando el problema. Entonces, acá, las variables normalmente van a estar acompañadas de números. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos 5 centímetros, tenemos 600 metros, miren, otra vez 8 centímetros, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuáles son las variables del problema? Cinco, 600 y 8. Pero las variables, cuando hablamos de variables, estamos refiriéndonos en sí de lo que habla. Entonces, las variables son centímetros y metros. Es de lo que nos habla, ¿sí? No estamos hablando tanto de los números, sino primero de la magnitud, ¿verdad? De la variable que están de centímetros y metros. Entonces, primero, nosotros vamos a escribir, ¿sí? A manera de rotular, por decirlo así, de lo que nos habla el problema. Entonces, ya escribí centímetros y metros, de eso habla el problema. Ahora coloco los números. Entonces dice, nos han dicho que 5 centímetros, entonces el 5 lo escribimos ahí en la categoría de centímetros, del mapa representan 600 metros. O sea, 5 centímetros equivalen a 600 metros en el mapa. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros. Entonces, ¿por qué es importante rotular? Porque entonces así voy a saber en dónde escribir mis números. Entonces, el 8, miren, va en la categoría de centímetros. Mira, 8 centímetros. Y observamos que entonces dice, ¿a qué distancia del hotel se encuentra en este parque? Nos están preguntando por la distancia en metros, ¿verdad? Que representan esos 8 centímetros. Entonces, primero, repito, identificamos las variables y las escribimos. Luego vamos a ordenar los datos, que ya son los números, de acuerdo a las variables que habíamos asignado. Ahora vamos a identificar si este problema es una proporcionalidad directa o una proporcionalidad inversa. Entonces, miren, comenzamos con la categoría en donde están ambos valores. Desde aquí. Y vamos en la fila, tal vez la marco, vamos a trabajar sobre la fila en donde esté la variable. Entonces, el 8, ¿es el número mayor o el número menor de su categoría? Mayor. Entonces, le vamos a colocar el signo más, ¿sí? Porque es el mayor. Entonces, a más centímetros, deben de ser más metros o menos metros. Más metros. Más metros. Entonces,
Ayer hablábamos entonces acerca de que cuando los signos nos queden iguales, va a ser directa. Y que cuando los signos nos queden diferentes, va a ser inversa. Esto quiere decir que entonces esta es directa. Voy a colocar una D de directa. Una vez que ya identifico, entonces voy a escribir mi proporción. La proporción la voy a iniciar con la variable en donde están, ¿verdad? En donde, valga la redundancia, donde está el valor desconocido. Entonces, esta se escribe normal. Sobre X, igual. 600 es a X como, y como esta es directa, se escribe en el mismo orden. Ya vamos a ver cuando veamos una inversa que se escribe la fracción invertida, los números al contrario. Entonces, de aquí ya saben ustedes cómo resolver, ¿verdad? Entonces, X es igual a 600 por 8 y dividido 5, ¿verdad? Entonces, hacen esa operación y me dicen cuánto es. No, 60. Muchas gracias. 960. Bueno, ahí ya resolvimos. Pero como es un problema, vamos a darle una respuesta verbal. Entonces, la pregunta dice, ¿a qué distancia del hotel se encuentra el parque? Entonces, el parque se encuentra a 960. A 960 metros del parque. Ay, perdón, es del hotel. Del hotel. Ahí está. Entonces, eso es. Finalizamos con una respuesta verbal. Entonces, la respuesta es, el parque se encuentra a 960 metros del hotel. Bueno, pregunto, ¿alguna duda con la solución de este problema? No, profe. Muy bien. Entonces, solamente me confirman si ya terminaron de copiar para poder avanzar al siguiente problema. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces dice, ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy, 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Entonces, primero identificamos variables. Las variables son camiones y viajes. Entonces, escribimos nuestras variables. Camiones y viajes. Entonces, vamos a colocar las cantidades. Entonces, miren. Dice, ayer 2 camiones transportaron una mercancía. 2 camiones. Hoy, 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes. Si se dan cuenta, el 6 es con el 3, no con el 2. Aquí tenemos ese espacio vacío. Entonces, ahí está la variable. Entonces, aquí vamos a analizar.
Recuerden que analizamos los signos en donde está la variable, ¿sí? Entonces, el 2 es el número menor. Bueno, si son menos camiones, entonces se tendrá que hacer menos viajes o más viajes para transportar la mercancía. Más viaje. Más viajes. Entonces, ahí miren, los signos nos quedaron contrarios. Entonces, eso significa de que esto es una proporcionalidad inversa, ¿sí? Entonces, vamos a construir la proporción. Cuando construimos la proporción, primero escribimos la de los. ¿Ya ves? Y la fracción, ¿sí? De la otra, la vamos a invertir. Vamos a escribir los números al contrario. Entonces, primero vamos a escribir el 3 y abajo el 2. ¿Sí? Cuando es inversa, le damos vuelta a los números. Y entonces resolvemos. X es igual. Aquí tenemos 6 por 3 y dividido 2. 6 por 3 es 18 y 18 dividido 2 es 9. Entonces, damos respuesta al problema. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Dice la pregunta. Entonces, los camiones tuvieron que hacer 9 viajes ayer. Y ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si se dan cuenta, el proceso es el mismo. Identificar variables, escribir los datos, identificar en la variable si es una proporcionalidad directa o es inversa, y de ahí escribir la proporción y resolverla. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, me indican por favor si ya copiaron para... Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer ahí. Por favor, resuelvan en este momento el problema número 1. ¿Sí? Resuelven el problema número 1 y escriben, cuando tengan la respuesta, la escriben en el chat. ¿Sí? Y luego yo voy a resolver para que se puedan comprobar los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, resolvamos el problema número 1, por favor. Muy bien. Ya algunos me escribieron ahí su respuesta. Voy a resolver entonces. El problema dice, el precio de 25 latas de aceite es de 248. ¿Cuántas latas se podrán comprar con 1240? Entonces, aquí el problema nos habla de dos variables. Nos habla de latas y el otro de precio. Nos dice que 25 latas cuestan 248. Y nos pregunta cuántas latas se podrá comprar con 1240. Aquí la variable. Entonces, analizamos. Vemos que el 1240 es el mayor. Entonces, si tenemos más dinero, definitivamente vamos a poder comprar
más latas. Entonces la proporción nos va a quedar así. Recuerden primero siempre escribir en donde está la variable. 25 es a x, ¿cómo? Y como esto es directo porque los signos nos quedaron iguales, entonces será 248 sobre 1240. Entonces, x es igual a 25 por 1240 y dividido 248. Entonces decimos ahí 25 por 1240 y dividido 248. Eso nos da 125. Bueno, entonces como la pregunta es ¿cuántas latas se podrá comprar? Entonces, la respuesta es, bueno, yo la escribo así. Se podrán comprar 125 latas de aceite. Y ahí está. Bueno, la mayoría que me lo enviaron me colocaron la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que siguieran practicando, ¿verdad? Ahí están esos otros problemas. Entonces, así vamos a finalizar el día de hoy en la